La conferencia del día de hoy se titula La autoridad de Dios. Apúntate por ahí, la autoridad de Dios. Amén. ¿Cuántos vienen listos con su Biblia? ¿Verdad? ¿Cuántos vienen listos con su cuaderno, su lápiz? Y vamos a compartir unos siguientes momentos hermosos de parte de Dios. Sé, amados, que para muchas personas la vida ha sido difícil, ¿verdad? Para muchos otros casi imposible. Vivimos situaciones que desafortunadamente no quisiéramos vivir, pero que de alguna forma, cuando menos lo pensamos, lo estamos viviendo. ¿Cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? Hay situaciones que no queríamos pasar, ¿verdad? En nuestras vidas, que lo veíamos remoto. Hay ocasiones en que caemos en problemas, en enfermedades, en situaciones que nos vemos atrapados, ¿verdad? Financieramente, socialmente, anímicamente. Llegamos a sentirnos un poco atrapados. Las cosas, por más que nos esforzamos, no llega a resultar de una forma positiva. Buscamos y luchamos con todo lo que tenemos, ¿verdad? Con todo lo que somos, pero no podemos lograr los resultados que quisiéramos obtener. Amén. Entonces, el día de hoy, si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, encontramos en primera instancia un versículo que para todo creyente en Cristo debe quedar claro, ¿verdad? Cuando tú tienes problemas ¿cuántos tienen problemas en su casa? Que quieren resolver pero no pueden. Se esfuerzan pero no pueden. ¿Estamos? Con el esposo o la esposa, con los hijos, ¿verdad? Y no podemos salir adelante con esos problemas. Quisiéramos meternos dentro de nuestros familiares para moverles ahí algunos switches, ¿verdad? Hacer algunas reconfiguraciones para que esto cambie, pero vemos que esto es difícil. Amén. La Biblia dice, escucha bien, la Biblia dice, Efesios capítulo 6, versículo 12. El Hijo de Dios no está librando, dice la Biblia, Efesios 6, 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Hay un mundo invisible, pero activo en nuestras vidas, que es real, que trae impactos, y esos impactos causan resultados. Causan efectos. No es teórico lo que dice la Biblia, es verdad, es realidad. Tenemos que ser conscientes, amados, que la autoridad más grande del universo es Dios. Y Dios expresa esa autoridad en su palabra. La Biblia es la autoridad hablada y escrita de parte de Dios. Amén. No hay absolutamente nada que se mueva en este mundo si no es a través de la autoridad de Dios. ¿Y qué es la autoridad? La autoridad es el ejercicio del poder. Amén. Cuando tú no puedes, hay una autoridad superior a ti que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Hay una autoridad que se ejerce, ¿verdad?, sobre todo ser humano, que hace que las cosas sucedan. Desafortunadamente, algunas cosas suceden a nuestro favor y algunas cosas suceden en contra. Debemos entender, amado hermano, que todo lo que pasa en nuestra vida es el resultado de la autoridad que se está influenciando en nuestra propia vida. ¿Estamos, amados? Cuando tú caes en un problema de salud, ¿cuántos han caído en un problema de salud aquí? ¿Verdad? Tú vas con la autoridad, ¿qué crees? Como un médico, y ves que su autoridad en medicina no te da la sanidad.
¿Cuántos se identifican? Tomamos pastillas, tomamos una serie de tratamientos, pero terminas viendo que esa autoridad no funciona hasta que vamos a una autoridad superior, la autoridad de Dios. Y cuando clamamos a la autoridad de Dios, cuando apelamos a la autoridad de Dios, entonces las cosas sí se resuelven. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Quiero empezar por citar 2 versículos en donde podemos ver personas que están expresadas, ejemplos que están expresados en la Biblia y que son personas que han vivido sin la autoridad de Dios. Amén. Sin la autoridad de Dios. Y los resultados de estas personas han sido destructivos. Déjame decirte que ningún ser humano es autónomo. Quiero que pongas atención en esto. Cuando la gente dice que ellos viven a su manera y que ellos viven siendo el rey de sus vidas y ellos son los que toman sus decisiones y sus acciones, esas personas están viviendo sobre la autoridad del diablo. Porque lo que está en contra de la autoridad divina de Dios está en favor de la autoridad de Satanás. Y esto pasa desde el libro de Génesis, capítulo 1, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, se pusieron en el Edén. Y en el momento que el hombre, el ser humano, desobedece a Dios y es expulsado del Edén, es separado de la cobertura de la autoridad de Dios. Y en ese preciso momento entra la autoridad del diablo. Si tú no crees que la gente que no está en la autoridad de Dios vive en la autoridad del diablo, observa cómo les va en la vida. Porque la gente que vive en la autoridad de Satanás destruye. Es autodestructiva. Recordemos Juan 10:10 que dice que el diablo vino para robarte, ¿verdad? Vino para matarte, vino para destruir, vino para hacerte infeliz, vino para que tú no la pases bien. Esa es la autoridad satánica. Y la autoridad de Dios es exactamente diferente. Jesús vino para que tú tengas una vida y la tengas en abundancia. Y si el día de hoy tú no tienes una vida en abundancia integralmente hablando, es porque tú estás viviendo bajo la autoridad de Satanás. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y a través de ahí vamos a poder entender los principios de la autoridad de Dios. Es algo increíble que los cristianos vivan sin autoridad. Que no tengan esa autoridad de parte de Dios para sobreponerse a las vicisitudes de la misma autoridad activa del diablo. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, recordamos un pasaje donde nos habla, ¿verdad?, de unas personas que estaban imitando a los cristianos. ¿Saben que aquí en las iglesias luego vienen brujos y brujas? ¿Sí o no lo saben? Aunque les digan hermanos y hermanas, son brujitos y brujitas. Y son personas que tienen una línea, una orden de parte del diablo para venir a hacer de las suyas. Y hay hermanos que realmente no son hermanos. Y que están aquí porque desafortunadamente no han aceptado la autoridad de Dios y viven siendo influenciados bajo la autoridad de Satanás. Y Dios quiere que tú vivas en la autoridad de Dios. Dios quiere que tú vivas en la victoria de Cristo. Dios quiere que la autoridad de Dios se refleje en tu vida para que todo lo que hagas lo soporte el poder de Dios y las cosas sean positivas en ti. Cuando esto no sucede, amado, y las cosas no te salen como tú esperas, es porque está la autoridad de Satanás trabajando en ti. Observa la palabra en el libro de los Hechos, por favor. Capítulo 19, versículo 14. Hechos 19, 14. Amén. Dice la Biblia. Dice la Biblia que eran unas personas, que eran 7 hijos de un tal
Esceva, que era un judío. Es decir, escucha bien quién era un judío. Es como en los tiempos actuales decir, era un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Pudiste ser tú uno de esos hijos de Esceva? ¿Vamos entendiendo? Si te das cuenta que no habla la gente que no quiere nada con Dios, está hablando la gente que está aquí en la iglesia. En aquella época, ¿verdad? Los judíos eran los primeros convertidos a Cristo. Entonces, eran hijos de un tal Esceva, y dice la Biblia que era este hombre judío, era un principal de los sacerdotes, los que hacían esto. O sea, que ni siquiera, observa con detención, ¿verdad?, lo que estamos leyendo. Por eso les digo observa, no te digo leas. Esas personas eran, como decir ahora, eran pastores. Y un de los pastores más importantes. O sea, eran personas que tenían el conocimiento de la Biblia. Escucha esto. Eran personas que tenían el conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos tienen conocimiento de lo que dice ese libro precioso llamado Biblia? ¿Sí? Ya no se van con la finta de las películas que sacan ahí de History Channel y demás. Ya tienes conocimiento de la Biblia. Bueno, pues el conocimiento de la Biblia no necesariamente te da la autoridad. ¿Escuchas esto? El hecho de que vengas y escuchas lo que dice la Biblia no te da la autoridad. Y vamos a entender por qué al desarrollo de esta conferencia. Dice que eran hijos de un sacerdote principal judío, ¿verdad? Y que esas personas quisieron confrontar a un demonio. Quiso confrontar a los demonios. Seguramente ese demonio estaba haciendo atrocidades en su vida o en la vida de otras personas. Aquí ha pasado muchas veces que me dicen, pastores, que salí con un dolor de cabeza impresionante de la iglesia. Y entonces me acerco a ellos, los ministro y les digo, ¿qué hiciste? Pues es que me puse a orar por una persona que estaba ahí. Es que fui a ayudar a otra persona que estaban ahí orando por ella. O simplemente, ¿sabe qué, pastor? Yo salí con un dolor de cabeza espantoso de la iglesia. Y esto habla efectivamente que esas personas no tienen autoridad de Dios. Carecen de la autoridad de Dios a pesar que la deseen. Escucha esto. Tú puedes desear tener autoridad de Dios, pero no tenerla. Tú puedes querer tener autoridad de Dios, pero no tener el poder de ejercerla. Tú quisieras creer, de verdad, creer que tienes la autoridad de Dios, pero tus vivencias personales exhiben que careces de ella. Quieres ayudar a tus hijos, ¿verdad? Quieres influir en tu casa, quieres que las cosas sean diferentes en tu casa, y tú dices que tienes la autoridad de Dios, pero ves que los resultados en tu casa no son como lo que esperas. Quiere decir que careces de la autoridad de Dios. Porque cuando un hombre tiene la autoridad de Dios, las cosas se ordenan. Y lo que estos hombres estaban haciendo es que confrontaron, ¿verdad?, en ese mundo invisible pero activo a los demonios. Y estos demonios, al ver que estos hombres carecían de la autoridad de Dios, fíjate lo que pasa. Dice la Biblia que en el versículo 15, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco, porque Jesús es la autoridad de Dios. Y luego dice, y sé quién es Pablo. Pablo era el hombre que les había compartido de Jesús. Sabemos que Jesús tiene la autoridad de Dios y sabemos que Pablo tiene la autoridad de Jesús. Por lo tanto, esos dos tienen la autoridad de Dios. Pero responde ese espíritu inmundo y les dice, pero ustedes, ¿quiénes son? Y esto pasa, amado, cuando nosotros queremos hacer uso, ¿verdad?, del conocimiento, pero carecemos de la autoridad. Y queremos nosotros y oramos, ¿verdad? Oramos, ¿verdad? Señor, toma control de esto, toma esta situación, pero vemos que las cosas no suceden. Los problemas continúan. Las vicisitudes todavía se agravan más.
Y muchas veces llegan y dicen, pastor, es que no funciona esto en mi casa. Es que llevo mucho tiempo queriendo que las cosas se resuelvan, pero esto no sucede. Y lo que está pasando, amado hermano, es que estás actuando sin el respaldo de Dios. Y los demonios lo conocen y lo saben. A pesar que tú te digas cristiano, a pesar que tú tengas una Biblia, a pesar que vengas a un lugar como este donde se escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vives sin autoridad. ¿Y qué es lo que pasa cuando esas personas se ponen de frente con el mismo demonio? Fíjate lo que pasa, dice la palabra de Dios, que dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre de ellos. A mucha gente les brincan los demonios. Y cada vez que yo los veo, digo, oye, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿quién les estorbó si iban bien en su camino en Cristo? Se les veía una cara diferente cuando conocieron a Dios. Veían que iban avanzando, iban progresando, se veían muy animados. En la semana oí una persona que decía, Señor, regrésame el amor y la pasión que yo tenía cuando te conocí. Dame el amor de otras personas que veo en videos cuando alaban tu nombre. Y lo que está pasando es que son personas que están viviendo sin la autoridad de Dios. Y cuando quieren enfrentar problemas en su vida, simplemente las cosas suceden al revés. Este hombre endemoniado se levantó en contra de esas personas, porque déjame decirte, los demonios reconocen quién tiene autoridad de Dios y quién no. Un demonio no le haces nada cuando tú le dices yo soy cristiano. Un demonio no hace nada, no se inmuta cuando tú dices yo soy hijo de Dios. Un demonio te puede agarrar saliendo de aquí con todo y tu Biblia. Los demonios reconocen a las personas que están en autoridad de Dios. Y también reconocen a los que no están en la autoridad de Dios. Y a esos, más que obedecerles, son perfectamente un blanco específico del diablo para su destrucción. Es increíble ver pasar a muchos hermanos cristianos que pasan por las congregaciones, que están por un tiempo, conocen de la palabra de Dios, pero después ves que sus vidas son vidas autodestruibles. ¿Qué pasó con el hermano fulanito? No inventes, tenía 40 y tantos años, se murió. No dejó el alcoholismo, se murió. ¿Qué ha pasado en esta iglesia? Oye, ¿qué fin tuvo el otro muchacho ese, el de la batería? ¿Qué fin tuvo? Y puedes empezar a ver que las personas que brincan de congregación en congregación están huyendo de la autoridad de Dios. La autoridad, amados, es algo que vamos a observar el día de hoy y que tenemos que entender para asegurarnos que somos personas que vivimos favorecidos de esa autoridad y que nuestros hijos están protegidos bajo esa autoridad. No hay algo más triste que ver que a un hijo de un hermano cristiano lo secuestraron, que a un hijo de un hermano cayó en un estado de enfermedad crítico, que a una persona, es decir, cuando pasan cosas que están ajenas a la voluntad de Dios sobre la gente que está en la iglesia, es porque esas personas no han vivido bajo la autoridad de Dios. Repite conmigo, vivir bajo la autoridad de Dios es vivir bajo el poder y la protección de Jesucristo. Y nada más tienes dos formas de vivir. Vivir bajo la autoridad de Satanás, donde tú mismo le estás dando derechos legales a Satanás para tocar tu vida. Y vivir bajo la autoridad de Dios, donde Dios es el que va a proteger tu vida de cualquier situación que se levante a espaldas tuyas. Y esto resulta ser básico e imprescindible e importante.
Y el día de hoy vamos a tener que aprenderlo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Mira, en Hechos capítulo 3, encontramos ahora unas personas, Hechos 3, 6, Hechos 3, 6, dice la Biblia de otro ejemplo. Pero Pedro les dijo, ahora está hablando de Pedro. Pedro les dijo, míranos, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y de salto se puso de pie y empezó a caminar, y entró en ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Ahí ves la diferencia de un hombre bajo la autoridad de Dios. Ahí ves la diferencia de un hombre que, haciendo uso de la autoridad de Dios, no nada más vive en la protección de Dios, sino está capacitado para ayudar a otras personas. A Jesús venían a decirle, Señor, es que a esas personas no las pudimos ayudar. No resulta la oración, no tiene efecto. Y entonces Jesús les dijo, hombres de poca fe. En pocas palabras, hombres sin autoridad. Cuando una persona en autoridad ora por una persona, esta persona recibe el favor de Dios y se manifiesta el poder de Dios. Imagínate cuando tú crees que estás ayudando a tus hijos, porque como ya eres cristiano, ya conoces la Biblia, ya dejaste de santiguarlos porque sabes que eso no funciona, y entonces empiezas a decir, hijo mío, en el nombre de Jesús te protejo, hija mía, en el nombre de Jesús te protejo, pero resulta ser que tus hijos están yendo a donde vayan sin la protección de Dios, porque tú no vives bajo su autoridad. Esto es importante, amados. Dice pues, fíjate, en Marcos 1:21, rápidamente, Marcos 1:21, Marcos 1:21, entraron en Capernaum y enseguida entrando él en la sinagoga los sábados enseñaba y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los que dicen tenerla. Mira, amado, cuando un hombre habla la palabra de Dios con autoridad, a pesar que vengas con una actitud negativa a escuchar a Dios, siempre vas a salir traspasado por la autoridad de Cristo en tu corazón y en tu mente. Y eso puedes decir que es Dios el que te está hablando. Jesús cerraba las Escrituras. ¿Sabes cuántos sacerdotes judíos hablaban en esa sinagoga? Todos. Leían los pergaminos, hablaban y hablaban y hablaban. ¿Cuántas veces has oído en otras iglesias donde vas y hablan y hablan y hablan? Y tú sales exactamente igual. Todo pasa por aquí, por acá, no se te queda nada, amado. Son hombres sin autoridad. Pero cuando llegas a un lugar donde está la autoridad de Dios avalando a ese hombre, esa autoridad de Dios va a hacer que tú puedas ser sacudido desde lo más profundo de tu interior. Porque es Dios soportando lo que dice. ¿Entiendes? Si entiendes, dale un aplauso a Jesús. Ahora bien, escucha esto. Vamos a estudiar, voy a resumir 5 principios de autoridad. 5 principios. Cuando hablo de principios, hablo de bases. Bases para que tú seas un hombre en autoridad. Para que conozcas cómo funciona la autoridad de Dios. Para poder hacer uso y beneficiarte de esa autoridad. Para que no vivas un engaño.
lleno de conocimiento y envanecido, sino para que verdaderamente seas una persona que se beneficia de la autoridad activa y viva de Dios en tu diario vivir. Amén. Vamos a observar un primer principio, una primera base de autoridad. Deuteronomio 18:10. Deuteronomio 18:10 está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Forma parte del Pentateuco. Deuteronomio 18:10, y encontramos: no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. ¿Sí entendemos? ¿Cuántos huevos te han pasado por la cabeza a ti? Es abominación a Dios. ¿Cuántos siguen leyendo el horóscopo a ver cómo les va a ir? ¿Cuántos siguen identificándose con su signo zodiacal para ver si son compatibles o no? A eso se refiere la Biblia. Amén. Serás íntegro, versículo 13, para con el Señor tu Dios. Estas naciones que vas a desalojar escuchaban a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido el Señor tu Dios. Ayer está en un lugar, amado, y de momento está uno comiendo y empiezan los tambores, chucu, 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 pum, 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 y ves un cuate con penacho ahí echando humo, y dices, este cuate, ¿sabes qué? Tristemente, esta nación ha venido de todas esas circunstancias y situaciones. Hoy en día, en plena Plaza de la Constitución, está lleno de esas mugres. Por todos lados. Y creen que es cultural. Y la palabra de Dios dice, mira, tú no te vas a hacer a esas costumbres, porque esas personas que tienen esas costumbres son a las que Dios va a desalojar, va a desarraigar, va a quitar. Tú no puedes hacer eso. Y aquí empezamos a entender el primer principio. Apúntale. Tus decisiones determinan bajo qué autoridad quieres vivir. ¿Bajo la de Satanás o bajo la de Dios? Primer principio. ¿Qué determina bajo qué autoridad quiero vivir? Tus decisiones. Seguir llevando tu religión a tu manera, a tus razones, a tus conveniencias. ¿Sabes por qué la gente es inconstante los domingos y en las células los martes y los jueves, y no se les da la regalada gana de ir los miércoles a la oración, ni mucho menos los sábados a seminarios? Porque viven su religión, es decir, viven a Dios a su manera. Quieren hacer que Dios piense como ellos. Y déjame decirte que el Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es al revés. Dios quiere que tú cambies tu forma de pensar a la forma de pensar de Cristo Jesús. Que seas una persona diferente, que tus decisiones sean diferentes, que tus prioridades sean diferentes. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Que seas una persona determinada por tus convicciones. Si quieres y amas a Dios y quieres conocer a Jesús, esas decisiones se van a mostrar con tus hechos. El jueves enseñábamos y decíamos, ¿sabes qué? Están marcadas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde el Antiguo Testamento era el no pecar, el cumplimiento de la ley, y en el Nuevo Testamento era el amor a Dios. Por consecuencia, el amor te hace no pecar. Pero la gente no ama a Dios. La gente se ama a sí mismo.
La gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere los compromisos con Dios. La relación con Dios no funciona así. No recibes solamente sus beneficios. Tienes que establecer tus compromisos con Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que tus problemas se resuelvan? ¿Quieres que tus hijos sean protegidos? ¿Quieres que tu futuro esté asegurado? Mira, a muchas personas de aquí les va a cambiar su vida de un momento a otro. Yo lo sé de parte de Dios. Y eso va a ser consecuencias de sus decisiones. A algunos les cambiará para bien y a otros para mal. Porque por sus hechos van a ser identificados si son verdaderamente hijos de Dios o hijos de Satanás. Si verdaderamente viven bajo la autoridad de Dios, bajo la protección de Dios, o siguen viviendo bajo la autoridad del diablo y todo lo que hacen les va mal. Es tu decisión vivir bajo qué autoridad quieres seguir viviendo. No es la de Dios. Nuestras decisiones determinan la autoridad en la cual vivimos. Si sigues viendo que en tu casa, en tus cuestiones personales, las cosas no están bien, tienes que empezar a analizar tus decisiones. Y empieza por lo básico. En cada convocatoria donde se cita la palabra de Dios decimos, hermanos, vamos a tener alimento espiritual. Vamos a tener un tiempo de reunión. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de participación con Jesucristo. Y tú no participas. Esa es una decisión que va a tener efectos en tu propia vida. Los pretextos no se los pones al pastor. Los pretextos no te los pones a ti mismo para justificarte. Los pretextos te los pones a Dios. Y Dios conoce bajo qué autoridad quieres seguir viviendo. Segundo principio. Consagración de los hijos. La autoridad en la que tú vives la heredas a la autoridad de tus hijos mientras están bajo tu cobertura. Es decir, a tus hijos les va conforme a la autoridad que tú elegiste, porque esa es tu cobertura. No pretendas que a un niño, porque como dice el diablo, son angelitos de Dios, les va a ir bien. Cuando tú estás bajo la autoridad de Satanás, déjame decirte que no les puede ir bien. Si tú estás bajo la autoridad de Dios, a tus hijos les va a ir perfectamente bien. No tienes por qué preocuparte. ¿Entiendes esto? Es que, ¿sabe qué, pastor? Ya mis hijos son adolescentes, son un problema, son un caos. Ya no los controlo, ya no los aguanto. Y entonces Satanás te dice, ¿verdad? Es parte de su edad, tranquilo. No es cierto, amados. No es cierto. Cuando un hijo vive bajo la autoridad de un padre o una madre que vive bajo la autoridad de Dios, ese hijo se beneficia de la autoridad de Dios también. Y le va a ir bien. Debemos empezar a entender esas bases de autoridad. Miren, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. Me gusta mucho este versículo. ¿Cuántos gozan la palabra de Dios? Cuando la leen, yo me puedo meter ahí y me excita la palabra de Dios. Puedo pasar tiempo desmenuzando la palabra de Dios. Hay gente que me dice, está loco. A mí me duerme.
Entonces empiezas a discernir bajo qué autoridad vives. Pastor, es que yo no puedo leer la Biblia, tengo tantas cosas que hacer. Mira, fue una mujer llamada Ana, repite conmigo, Ana. Esa mujer era una mujer temerosa de Dios, repite conmigo, temerosa de Dios. Vivía bajo la autoridad de Dios. Mira, amado, fíjate lo que pasó con esa mujer. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor, y ahí adoró al Señor. Era una mujer estéril que no había podido tener hijos. Y que una vez en su congregación llegó a Dios y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, ese hijo se dedicará para servirte a ti. Y Dios le escuchó y bendijo a Ana. Y ese hijo que Ana concibió fue uno de los sacerdotes más importantes del Antiguo Testamento. ¿Tú a quién estás consagrando a tus hijos? ¿A tu religión? ¿A tu forma de conveniencia de Dios? ¿A las herencias, con todo respeto, de tus padres? Los hijos se consagran. Uno determina bajo qué autoridad quieres que vivan tus hijos. Cuando un hombre o una mujer se decide, ¿sabes qué? Mis hijos van a vivir bajo la autoridad de Dios. Sus decisiones son congruentes con sus acciones. Y entonces, pastor, yo a mi hijo lo quiero aquí en la iglesia. Yo a mi hijo lo quiero en la escuela dominical. Yo a mi hijo lo quiero en la escuela Daisy. Yo a mi hijo lo quiero porque es un hijo consagrado a Dios. Quiero que se involucre en las cosas de Dios. Quiero que mi hijo esté en la alabanza. Quiero que mi hijo esté en banderas. Quiero que mi hijo esté en los audios. Yo quiero que mi hijo esté en las redes sociales. Quiero que mi hijo participe activamente porque es un niño consagrado a Dios. Pero cuando los padres no levantan ni el dedo y se llevan por el mundo, ¿sabes quién gobierna el mundo? Satanás. Ese es el que te va a engañar. Es el que te va a decir, de aquí de muchos, oye, es que son escuelas de renombre. Tus hijos están estudiando en escuelas de renombre, los míos más. Tengo autoridad para decírtelo. Y te puedo decir que de todas las escuelas de renombre, ninguna escuela de renombre tiene la autoridad de Dios, tiene la autoridad del diablo. Es triste ver que los padres no empujan a los hijos a consagrarlos a Dios. Ay, el niño baquetón no quiere venir, que se quede jetón. Ay, mi hijo da mucha lata en la congregación, por eso no lo llevo. Precisamente lo tienes dedicado a Satanás. Y Satanás, cuando empieza a escuchar la palabra de Dios, hace que tu hijo se ponga inquieto. Porque vive bajo la autoridad del maligno. Yo lo he vivido. Yo tengo una niña de 25 años. Yo vi a mi hija desde que estaba chiquilla y a este niño desde que estaba bebé, estando en las cosas de Dios. Todavía de pecho, Daniel, en las cosas de Dios. Íbamos a un encuentro, íbamos a un lugar en las cosas de Dios. Muchas veces mi familia me criticaba, es que, ¿sabes qué? No sacan para nada, todo es iglesia, todos son compromisos, porque son niños dedicados a Dios. Y yo le creo a Dios. Y yo creo que la autoridad de Dios está sobre las personas que decidimos creerle a Dios y nos beneficiamos de la autoridad de Dios. Cuando yo llevé a este niño a esa universidad, le dije, hijo, ¿ya viste la bola de muchachos, de muchachas? ¿Ya oíste su léxico? ¿Ya oíste cómo se mueven? Él me dijo, papá, no te preocupes. Sé quién soy. Niños bajo la autoridad de Dios.
Pero aquí sigue habiendo papás que no le han creído a Dios y han dejado que sus hijos vivan sobre la autoridad de Satanás, haciendo lo que los demás jóvenes hacen. Hay niños que les solapan tener novias, cuando los niños todavía no son autosuficientes en sí mismos. ¿Verdad? Padres que no les importa que su hijo no vaya a la iglesia, cuando todavía están bajo su cobertura. Y eso es a lo que me refiero. El primer principio se cumple, tus decisiones determinarán bajo qué autoridad vivirás. Y esta segunda, tu consagración, es decir, la autoridad que tú vives, la vas a heredar sobre tus hijos, sobre tu casa. Pobres niños. Veo a ese pequeño, chiquillo, ¿verdad? Tiene los brazos Toño. Él, ¿bajo qué seguridad vive? Bajo la seguridad que le pueden dar sus padres. Y la pregunta es, ¿bajo qué seguridad viven sus papás? Amén. Dale un aplauso a Jesús. Tercer principio. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Un poquito antes. Un poquito antes, 17. Antes, 16. 15. Síguele. A ver, Gálatas 5, lo sabía de memoria, ya el pastor ya se empieza a enchanclotar. Vamos a ver. Gálatas 5, ser por 19, 20, 21. No, Gálatas 5, déjame llegar en la Biblia, aquí estoy. Qué mal hábito, por eso ya mejor prefiero mi Biblia, así, no estar guiándome del monitor. Lean su Biblia, amados, Gálatas 5, dice la palabra de Dios. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, vivan según. Gálatas 5, 16 dice, vivan según su espíritu. Esa versión dice, digo pues, anden en el espíritu. Andad en el espíritu, vivir en el espíritu, mantenerse en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? ¿Qué es vivir en el espíritu? Vivir en el espíritu es estar meditando ahí, es no comer carne. Vivir en el espíritu, amado, es una decisión. Vivir en el espíritu es vivir en la palabra de Dios. Vivir en el espíritu es esforzarse por obedecer a Dios. Escucha esto, amado. Ningún ser humano, aunque sea hijo de Dios, será perfecto. Ningún cristiano es infalible. Todo hijo de Dios falla. Todo hijo de Dios falla. Todo hijo de Dios peca. Pero el vivir en el espíritu es porque hay una guerra interna en ti. Es porque hay una situación dentro de ti, espiritualmente hablando, que te hace repeler todo aquello que no es de Dios en ti. Todo aquello que tus obras externas hacen y que van en contra de la obediencia a Cristo. Cuando una persona no vive conflictuado, pues que me dicen muchos muchachos y muchachas, ay pastor, es que yo me conflictúo mucho y lloro y sufro. Dije, amén, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Todo hijo de Dios es conflictuado internamente. ¿Sabes por qué? Porque la carne no obedece a Dios. Hablábamos hace 8 días de los impulsos, ¿se acuerdan?
Yo, por más que me controlé ayer, estoy tratando de cuidar mi alimentación. Me sentí mal. Ya llevo varios kilos arriba, mira, sin cirugía, ahí está. Arriba, porque ya se me está subiendo lo que estaba caído. Está agarrando en su lugar. Y entonces pasé y de momento una barbacoa, dije, híjole, y me eché unos buenos tacos de barbacoa, con salsita, tortilla, y rico. Pero después dije, es que es difícil controlar tu carne. Cuando hablamos del impulso sexual, es difícil controlar tu impulso sexual. Es difícil controlar el impulso de la flojera, del sueño. ¿Verdad que es difícil? Pero no imposible cuando vives en el Espíritu. Porque debes de estar conflictuado. Ahora el pastor se puso mal, empezó a devolver el estómago, y después que volvió le decía yo, ¿sabes qué? El que debe de haber devuelto el estómago fue yo, porque yo traigo medio borrego encima. Se empezó a reír. Y eso pasaba, o sea, porque hay un remordimiento, porque hay algo dentro de mí que no me hace sentir satisfecho cuando mi carne me vence. Yo no sé, el día que tú no vas a una célula de estudios y tu carne tu espíritu no te remueve y dices, ¿sabes qué? Yo debí de haber estado ahí. Es que soy un flojo, es que soy un apático, es que no puede ser que yo no esté yendo a los estudios, no puede ser que yo no esté yendo a la oración, no puede ser que no llegue yo temprano un domingo, no puede ser que esté sentado sin hacer nada, no puede ser. Vivir en el Espíritu, amado, es esforzarse por obedecer a Dios. Y Dios te ve, aunque peques, Dios te ve, y te dice, este hijo mío quiere agradarme. Sobre él sea mi espíritu. Nada más. Pero cuando no hay oposición, amado, cuando no hay oposición, mira, el diablo te hace trizas. El diablo te lleva a donde te quiere llevar. El diablo te guía donde te quiere guiar. El diablo te hace creer lo que quiere creer, que creas tú. O sea, el diablo infunde, mira, aprende esto. El diablo va a atacar tu mente, te va a meter ideas, te va a meter verdades a medias, te va a meter mentiras, porque el diablo quiere separarte, quiere destruirte, quiere robarte, quiere matarte, porque no eres una persona con vida espiritual. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero reconozco que mi carne es débil. Tú puedes vivir bajo la autoridad de Dios cuando te esfuerzas en vivir en el Espíritu. Y lo decía Jesús, vivir en el Espíritu es vivir en amor. Primeramente en amor por Dios. ¿Por qué usted hace eso, hermano? Por amor a Jesús. ¿Por qué se para temprano a llevar los instrumentos a las 8 de la mañana? Por amor a Jesús. ¿Por qué usted se traslada de aquí a acá para escuchar la palabra de Dios? Por amor a Jesús. ¿Por qué usted no falta a la oración? Por amor a Jesús. ¿Por qué usted da recursos financieros a la iglesia? Por amor a Jesús. Vida espiritual. Ay, me dice Juanita Lo llorando, pues chilló. Dice, pastor, es que ya ni les digo, se enojan. Se ofenden. Porque estás tratando con gente sin vida espiritual, bajo la autoridad de Satanás. Y los que están bajo la autoridad de Satanás siempre le pondrán pretextos a Dios. Amén. Bueno, vamos rápido. Cuarto principio, está bueno. Ya voy. Aceleramos, metemos turbo. Miren, amados, esto es un principio básico. Dios delega autoridad sobre sus líderes. Dios delega autoridad sobre los hombres. Dice el libro de Romanos, ¿verdad?, que Dios dispone todas las autoridades. Todas las autoridades
sean buenas o malas según tu percepción, son puestas por Dios. Y los líderes que están al servicio de Dios para impartir la palabra de Dios están vestidos de la autoridad de Dios. Hasta Jesús mismo, cuando Jesús no le contestó al sumo sacerdote y le pegan una bofetada, Jesús mismo reconoce, no sabía que era el sumo sacerdote. Perdón, Pablo, ¿verdad? Porque todo investidura de autoridad que tenga un hombre es dada por Dios y nunca por los hombres. Y eso es algo que debes de aprender muy claramente. Cuando tú te opones a una autoridad delegada de Dios, te estás oponiendo contra la autoridad de Cristo. Y para Jesús no dejas de ser más que un rebelde. Y aprendamos este principio. Fíjate bien. Números 12:1. Números 12:1. ¿Ya estamos? Dice la Biblia. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés. Ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre humilde, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Repentinamente el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron y él les dijo, oigan mis palabras. Si tuvieran un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, en persona y no por enigmas. Y él contemplaba la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. María, Aarón y Moisés eran hermanos de sangre. Pero Dios había escogido a Moisés para guía de su pueblo. ¿Y qué hicieron esos hermanos de sangre? ¿Atentaron contra el hermano? No, atentaron contra la autoridad que Dios había delegado sobre ese siervo. Y entonces ves cómo Dios avala su autoridad. Moisés no fue un perfecto. Moisés cometió muchos errores como autoridad. Es más, Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés en el desierto. Y eso no exime que Dios, al que le da la autoridad, lo avale. ¿Entendemos esto, amados? Ay de ti cuando hablas de un siervo de Dios. Ay de ti cuando hablas de un líder que Dios ha puesto en tu vida para instruir tu palabra. Ay de ti cuando menosprecias la vestimenta de autoridad espiritual que Dios ha depositado sobre la persona que te comparte la palabra de Dios. Porque el día que tú murmures contra ello, el día que tú hables más contra ello, en ese momento estás hablando mal contra Jesús. Y la autoridad de Satanás tomará tu vida. No he conocido a ninguna persona durante estos 20 años en el caminar de Jesús que hable mal de un siervo de Dios y le vaya bien. Así sean pastores, copastores, jamás podrás hablar mal del siervo de Dios que Dios puso en ti. Amén.
Tengamos que tener mucho cuidado, amado, porque eso es de mucho cuidado. Se comete mucho ese error en la congregación de menospreciar a la autoridad de Dios y no obedecer. ¿Sabes por qué Dios nos dio autoridad? Para poder instruir a la gente, para poder exhortar a la gente, para poder disciplinar a la gente, para poder guiar a la gente, para poder educar en Cristo a la gente. Y nos enfrentamos con un sinfín de vicisitudes. ¿A quién le gusta que le digan lo que debe de hacer? ¿Verdad? Pero de Dios permisible, porque eso es formación de Dios en ti. Amén. Y fíjate en el Nuevo Testamento cómo se completa este cuarto principio. Hebreos 13:17. Obedezcan a quienes. ¿Obedezcan a quiénes? ¿Habrá una persona que diga yo obedezco a Dios pero no obedezco al pastor? María y Aarón así lo decía. ¿Qué a poco Dios nada más habla con él? ¿Qué a poco nada más Dios le dice a él? ¿Que no soy yo también hijo de Dios? ¿Que no Dios también me habla a mí? ¿Que no Dios me revela a mí? Y Dios habló con los tres y les aclaró. Estamos, amados. Obedezcan a sus pastores y respétenlo. Ay de ti cuando tú oigas a un hermano hablar mal del pastor y tú no le frenas la boca, porque te estás haciendo cómplice de esa murmuración en contra de Dios. ¿Estamos? Oye, pero es que esto lo hago en mi casa, cuando nos vamos a la casa y todos ahí cuchicheamos y ahí decimos, oye, ¿cómo viste? Dios está en todos lados, inclusive en tu casa. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Último principio. La autoridad espiritual actúa con la autoridad natural. Es decir, es síncrona, ¿verdad? Es balanceada. Escucha esto, amado. Voy a hablar de una autoridad natural balanceada de una autoridad espiritual y voy a poner el ejemplo del esposo y la esposa. El esposo es la autoridad de la esposa y no es al revés. Repito, el esposo es la autoridad de la esposa y esto no es al revés. Cuando tu esposa te pones en contra de la autoridad del esposo, te estás poniendo en contra de la autoridad de Dios. Repito, cuando tú te pones en contra del orden que Dios impuso, de la autoridad que Dios delegó al hombre, siendo tú la esposa, te estás oponiendo a la autoridad de Dios. Y eso hablo en personas cristianas. La autoridad espiritual del hogar está bajo la responsabilidad del hombre, no de la mujer. Si en ese hogar no hay vida espiritual, es un problema directamente del hombre, no de la mujer. Repito, si en ese hogar no hay vida espiritual, es porque el hombre no está ejerciendo correctamente la autoridad que Dios le dio. Yo podría decirle a todos los hombres que están aquí que no vienen sus esposas o sus hijos, que es su responsabilidad delante de Dios hacer que su casa venga a conocer a Dios. Y si las madres son solteras, la autoridad de las madres solteras es Cristo, así que no tienen ningún pretexto. Y hay de ustedes si sus hijos no los encaminan a conocer a Dios. ¿Vamos claros? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando una mujer se rebela en contra de un hombre? Y este hombre está bajo la autoridad de Dios, bajo los otros 4 principios. ¿Cuáles son? Se esfuerza por obedecer a Dios, quiere tener vida espiritual, sus decisiones es buscar a Dios, la autoridad de Dios está en él, y la esposa se opone, esa esposa va a ser tratada por Satanás.
al grado que hasta se la puede llevar ante Dios para el cielo, para quitarle el estorbo al esposo. Y al revés también pasa, cuando están casadas con un impío y el impío no quiere de Jesús, el impío rechaza a Dios, pero tú eres una mujer con vida espiritual, tú eres una mujer alineada a Dios, Dios te lo quita. Vámonos, te quito el estorbo, para que tú ames y adores solo a Dios. ¿Ven cómo actúa esto? Cuando yo les digo a un hombre, oye, pero es que tú eres hombre de Dios, ¿por qué no ejerces la autoridad de Dios en tu casa? ¿Por qué no se alinea tu hogar? ¿Por qué tu hogar no está en Cristo? ¿Por qué tu hogar no ama a Dios? ¿Por qué tu hogar no se beneficia de Dios? Es porque ese hombre está viviendo bajo la autoridad de Satanás, aunque se diga hijo de Dios. Porque la autoridad que viene de Dios, las cosas de Dios busca que se hagan. Dale un aplauso a Jesús. Muy importante. Y con eso terminamos. Estamos hablando del mismo principio. De la natural con la espiritual. ¿Qué pasa cuando tú vas con tus hijos y los dejas en el colegio? Tú le estás delegando autoridad a ese profesor sobre tus hijos. Y si los profesores son brujos, son adivinos, son hechiceros, son idólatras, tú le estás dando autoridad para que esos maestros interfieran en la formación de tus hijos, porque tú se lo autorizaste. Después no te quejes. ¿Sabes que la educación, los sistemas públicos internacionales no tienen más de 200 años? ¿Y sabes que la esencia de la educación precisamente fue siempre una esencia de educación en casa? ¿Y sabes que homeschooling, que quiere decir escuela en casa, viene precisamente del corazón de Jesús, para que los padres que aman a Dios puedan no delegar la autoridad sobre gente impía, sino que ellos mismos se responsabilicen de la educación y formación académica de los niños, sobre todo en los primeros años de edad, donde se desarrolla su parte anémica y personal. Si no, échale un vistazo. Hoy todos los jóvenes ya se les enseña en textos que hombre, mujer y otra cosa que sea es normal. Que es normal que hombre con hombre y mujer con mujer. Que es normal a los 12 años de edad empezar a usar anticonceptivos. Que es normal. Y todo eso es una autoridad que tú, como padre de familia, has delegado a esos maestros o a ese sistema para que eduquen a lo que es tu responsabilidad. Entonces este principio tiene que ver con la autoridad natural, con la autoridad espiritual y cómo son síncronas. Amén.